Ella odiaba el frío y la nieve. Lo detestaba con todo su ser. Desde su nacimiento, hace 12 años, todo lo que ella conocía era la cruel ventisca de un paraje desolador con el color blanco como rey absoluto. A quien ella también odiaba de forma visceral era a su cruel amo, pero el maldito tenía algo a favor, y es que, una vez al año podía recorrer el mundo y llegar a lugares bendecidos por un sol cálido y gentil reflejando en las olas de islas paradisíacas. Aquel lugar utópico era el que la había inspirado a huir de su hogar y prisión. A pasar más de un día recorriendo el Ártico. Aquella Shinx que ansiaba las mieles de la libertad, se encontraba al límite físico. Ya no podía seguir más, pero aquello que observó a la distancia le dio algo de energía extra. Era un pequeño árbol en medio de un desierto nevado. Su tronco estaba seco y carente de vida, pero era la señal que ella buscaba ya que, pese a no entender muy bien a la naturaleza y la biología, aquello podría significar que estaba cerca de alguna zona con clima más cálido donde era más fácil que la vida florezca. La joven Shinx apretó con fuerza sus puños color morado y decidió continuar su travesía. Su nombre era Andrómeda y hasta hace poco era una de las tantas esclavas de Santa Claus. Recordar a aquel bastardo con sobrepeso era el combustible necesario para que la ira ayudara a brotar más sangre en su cuerpo y poder proseguir sin perder el conocimiento. Si solo los niños y niñas del mundo supieran la verdad de aquel ser despreciable que se ocultaba bajo la falsa fachada de ser el símbolo de la felicidad y el espíritu festivo. Aquel glotón que pasaba 364 días del año comiendo y maltratando a su esposa, mientras su ejército de cientos de Shinx trabajan día y noche clonando juguetes, videojuegos y demás. Sin días de descanso y a veces con jornadas extras de más de 12 horas. Las otras Shinx parecían ser felices con sus patéticas vidas, siempre con una brillante sonrisa y bailando mientras observaban desfilar autos de juguetes, cartuchos de videojuegos o peluches de otros Pokémon en las maquinarias del lugar. Felices en su ignorancia. Desconociendo que merecían tener, como mínimo un mes de vacaciones, mejores condiciones y poder ausentarse los días en que enfermaran. Andrómeda parecía ser la única en darse cuenta de la realidad, y ahora, en medio de aquella tormenta de nieve, ella era libre. Por primera vez en su vida no debía estar bajo las órdenes de Santa ni fabricar o clonar otro maldito juguete. Libre, pronunció en voz baja Andrómeda antes de perder el conocimiento y caer sobre la nieve. Su último pensamiento fue aquel que inició su búsqueda de la felicidad. Una pequeña postal que se había desprendido de uno de los regalos de las maquinarias. Era de un lugar paradisíaco. Pokémons felices nadando en aguas calientes, el sol iluminando todo el paisaje y sonrisas por doquier. El lugar se llamaba Alola y era el destino al que Andrómeda quería llegar. Debía llegar. Se obligaba a llegar. En la oscuridad de su mente, comenzaron a aparecer pequeños retazos del día anterior. El día en que huyó del cuartel de Santa. La única vez en que las Shinx podían disfrutar del calor, sin contar el pelear por acercarse lo suficiente a las precarias chimeneas de sus habitaciones, era cuando tardaban en levantarse de sus camas y un interruptor activaba una olla de agua hirviendo que impactaba sobre ellas. Era algo muy doloroso, pero Andrómeda en el fondo lo adoraba. Aunque lo más molesto era cuando el agua, que aún chorreaba de su cabello, comenzaba a enfriarse. Cassandra, su madre, era una de las tantas Shinx que disfrutaban de ser esclavizadas. Era común que madre e hija discutieran sobre el significado de la felicidad. Aquel día,
Cassandra empujaba con violencia a su hija para que se apurara y no llegaran tarde al trabajo. Para Cassandra su hija era una rebelde y una decepción. Para Andrómeda su madre era una esclava y una decepción. Las primeras horas de trabajo transcurrieron normalmente. Los problemas surgieron cuando una de las maquinarias comenzó a fallar y los Magnetón de Santa no podían encontrar la solución. Eso solo significaba más horas de trabajo aquel día, ya que la Navidad estaba próxima y aún quedaban toneladas de juguetes por fabricar. Cassandra y Andrómeda fueron transferidas a otra sección del castillo de Santa, para encargarse de la fabricación de peluches. Fue en aquel momento, que de forma accidental, la postal de Alola que Andrómeda guardaba en su escote, se soltó y cayó al suelo. El robo de mercadería solía pagarse con un castigo físico muy severo. Además de que la Shinx que lo llevaba a cabo se ganaba el odio de sus compañeras. Cassandra observó con furia la postal que su hija había robado, y cumpliendo con sus órdenes, pero a su vez intentando proteger a su hija de ser castigada, la rompió en 1000 pedazos antes de que los Hitmonchans que custodiaban el lugar se dieran cuenta. Ese fue el punto de quiebre para Andrómeda. Dentro de su garganta comenzaba a emanar una fuerte ola de frío. Era algo que había estado practicando a la madrugada, mientras todos dormían, aguardando para usarlo el momento justo. Antes que Cassandra pudiese gritarle a su hija que se detuviera, ésta le lanzó un ataque de rayo hielo. Uno tan crítico que no solo congeló a Cassandra sino que impactó en las maquinarias, que comenzaron a explotar en cadena. El pánico se expandió rápidamente. Las hordas de Shinx aterrorizadas del fuego fueron tales, que los Hitmonchans murieron pisoteados por estas. Algunos Magnetons que fueron heridos por las llamas, comenzaron a lanzar ataques de trueno por doquier, haciendo que estos impactaran en el resto de maquinarias. De forma inesperada, o como una especie de regalo navideño divino, Andrómeda veía sus sueños de libertad cumplirse ante sus ojos. Tras ocultar el bloque de hielo de su madre, en un lugar donde pudiese estar a salvo, observó los portones de salida. No había rastros de Hitmonchans. Sin pensarlo dos veces, Andrómeda corrió a toda velocidad y los abrió. Afuera la aguardaba un pasaje desolador de kilómetros y kilómetros de nieve. Mientras aquel castillo en llamas se iba alejando de su vista. Andrómeda sonrió con malicia al observar en el cielo a Santa, quien en aquel momento se encontraba volando y entrenando a sus Standlers para la noche de Navidad, viajar a toda velocidad hacia el lugar. 3 días habían pasado. Sin signos de vida, salvo por aquel árbol marchitado. Obviamente aquel bastardo de Santa había armado su castillo en un punto estratégico para evitar fugas. La idea de volver al castillo cruzó por su mente varias veces, pero si iba a morir sería siendo libre. Aquel último pensamiento se convirtió en un último regalo del destino, ya que Andrómeda acababa de pisar hielo quebradizo en medio de un lago congelado. Sin darle tiempo de reaccionar, un cráter se abrió a su alrededor y rápidamente comenzó a hundirse en las profundidades del océano. Intentó de forma desesperada alcanzar la superficie, pero sus extremidades comenzaban a congelarse y sus pulmones a perder su reserva de oxígeno. Iba a morir, pero no iba a darle el placer a Santa de morir con miedo, como le hubiese ocurrido en el castillo. Andrómeda cerró sus ojos, intentó serenarse y logró que su último pensamiento sea el de ella pisando la orilla de las playas de Alola. Una pequeña corriente cálida de agua cubrió sus pies.
En las profundidades de aquel lago congelado se encontraban los cadáveres de otras Shinx que habían intentado huir sin éxito, ya que el lago era la trampa final de Santa. Si no eran de su pertenencia, no serían de nadie. Pero entre todos los cadáveres, el de Andrómeda era el único que sonreía. Era Navidad y había recibido su obsequio. La libertad.